¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Pues como el día de ayer les dije, vamos a hacer un live cada día donde vamos a hablar acerca de el libro de Andrés Manuel. Vamos a hacer un resumen. En este caso es el capítulo 2 de la historia de Andrés Manuel del libro Gracias, donde pues se va a hablar sobre la construcción de la oposición y la ruptura con el neoliberalismo. Ya ven que muchas personas dicen que de Morena va a salir la misma oposición. Bueno, pues en este caso porque el PRI fue un partido que perdió lo básico que tenía, perdió sus principios y pues un grupo de personas, entre ellos Andrés Manuel, que tenía esta convicción de cambiar al PRI, pues hizo junto con otros priistas un frente y que es lo que muchas personas creen que va a pasar dentro de la izquierda mexicana. Yo no sé, espero que nunca pierda Morena sus principios, que no se degrade, al contrario. Y si sale alguna oposición, pues que sea una oposición de gente que piensa más como la derecha que como la izquierda, porque sería muy grave que Morena perdiera sus principios. Está sustentado el pensamiento de Andrés Manuel y muchas personas les digo que piensan que el obradorismo es poderle quitar todo lo que no nos gusta a Morena. Yo pienso muy diferente. Y muchas gracias. Saludos, mi querido Osvaldo. Un saludo a mi querido Joshua. También le mando un fuerte abrazo. Voy a ir leyendo parte por parte. Espero que les guste este resumen que hice sobre el libro de Gracias. Bueno, pues en 1996, Andrés Manuel López Obrador asumió el desafío que lo llevaría a de la política regional a la escena nacional. El 3 de agosto de ese año, tras una contienda interna en la participación, Amalia García Medina y Eberto Castillo, pues López Obrador tomó la presidencia del PRD. Su objetivo inicial fue moderar su viveza tropical sin sacrificar la autenticidad, conciliando la razón con la pasión, que es un arte en la política. Demostrando pluralidad, integró el Comité Ejecutivo Nacional, incluyendo compañeros de las corrientes encabezadas por Eberto Castillo y Amalia García. Este comité, en el que participaron varias mujeres con gran entrega y responsabilidad, tuvo resultados políticos y electorales bastante importantes. Un saludo para mi queridísima Elena, saludos Amix. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por tus rositas, mi querida Mix. Durante su dirigencia, la relación con el presidente Ernesto Zedillo fue tirante. Aunque comenzó con ciertos avances, el predecesor de López Obrador, que fue Porfirio Muñoz Ledo, había logrado cambios importantes en las reglas electorales, un avance que no se dio por voluntad de los de arriba, sino gracias al movimiento de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o sea, el EZLN. Y obviamente también la presión social, que siempre fue la que estuvo pues en este movimiento, fue la que siempre lo acompañó, ¿no? Estos cambios condujeron a la creación del primer Consejo General del Instituto Federal Electoral, o sea, el IFE, con una composición plural sin el predominio del PRI, que era el partido en el gobierno. Sabemos que todos los organismos eran de cierta forma muy apéndices. El nuevo IFE se hizo autónomo, dejando de depender del subsecretario de Gobernación. López Obrador encabezó la negociación para la integración de este consejo. Logró que el PRI y el PAN aceptaran proponer solo dos consejeros cada uno, mientras el PRD propuso tres y el Partido del Trabajo, PT, uno, asegurando que el PRI ya no tuviera la mayoría. Fíjense, yo no sabía este tipo de situaciones y a mí esto es lo que me hace pensar por qué el hijo de Lorenzo Córdoba terminó hasta cierta forma en el PRI, ¿no? La negociación se trabó en dos puntos cruciales. Primero, el PRI y el PAN intentaron imponer a Jorge Alcocer como consejero presidente, a pesar de que López Obrador y el PRD no le tenían confianza debido a sus cambios de filiación política.
Tras argumentar inconformidades, lograron retirar esa candidatura. Finalmente, se logró el consenso con José Woldenberg. López Obrador destaca que ese Consejo General fue muy diferente de la actitud indigna y tramposa de los posteriores consejos del IFE y el Instituto Nacional Electoral, el INE, ya después del IFE, ejemplificado por la lamentable actuación de un consejero en 2006, que bueno, pues todos sabemos quién es este presidente que tuvo el IFE en 2006, quien era empleado de Elba Ester Gordillo y que al terminar su cargo se convirtió en comentarista de un periódico corrupto. El otro asunto complejo fue la apertura de la televisión a partidos de oposición. A finales de 1996, a los partidos de oposición no se les permitía contratar publicidad en televisión. Para romper este bloqueo, el PRD contrató a la publicista Teresa Struck, pero las televisoras se negaron a transmitir los mensajes, incluso pagándolos, a pesar de su contenido moderado. Solo tras la amenaza de López Obrador con retirarse de las mesas de acuerdo en la Secretaría de Gobernación, las televisoras comenzaron a venderle tiempo de campaña. Fíjense, para que vean el nivel de control que querían hacer los del PRIAN. O sea, ¿cómo se atreven hoy a decir que vivimos en una dictadura si durante sus gobiernos ellos ni siquiera le permitían a la oposición mostrar sus mensajes en televisión, haciendo un cerco mediático impresionante? Y a pesar de eso, ¿cómo salieron las televisoras adelante? Bueno, pues López Obrador reconoció que el régimen permitió esta integración plural del IFE porque calculaban que el Estado y los oligarcas contaban con mecanismos para inclinar la balanza. El más socorrido de estos mecanismos es el poder mediático. Los potentados no necesitaban golpes militares y controlaban los medios. Puedes manipular y desinformar, incluso acabando con gobiernos legítimos. Citando al periodista Richard Kapuczynski, cuando se descubrió que la información era negocio, la verdad dejó de importar. Eh, También durante el gobierno de Zedillo, a partir de la legislación electoral de 1997, se decidió entregar muchísimo dinero a los partidos políticos. El PRD rechazó este gasto excesivo, pero se aprobó de todas formas. En congruencia con su postura, el partido decidió utilizar solo lo indispensable para sus tareas, destinando el excedente a propósitos sociales. Una parte se ocupó para comprar libros de secundaria que fueron entregados a 700,000 alumnos de los municipios más pobres. Otra se destinó para becas para viudas y huérfanos de compañeros desvividos durante el salinismo. Una tercera se usó para abrir oficinas en ciudades fronterizas y proteger a los trabajadores mexicanos que emigraban a Estados Unidos. Zedillo se enojó por este proceder, pues le había advertido a López Obrador que lo vería cobrando el cheque y el dirigente del PRD no le dio, vamos a decir, ese gusto. El secretario de Educación, Miguel Limón Rojas, intentó prohibir la entrega de los libros en municipios gobernados por el PRD. Al no lograrlo, el gobierno federal optó desde ese momento por incluir en la entrega gratuita de libros de texto a los alumnos de secundaria, para que vean lo que hace estos grandes cambios. Eh, Algo que antes debían comprar los padres de familia. Esto fue un logro importante a favor del pueblo sin estar en la presidencia. Otro punto de distanciamiento que se dio con Zedillo fue el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larraízar. Estos acuerdos que pues ya sabemos es como parte de los acuerdos que tuvo el EZLN con el gobierno para que les dieran mayor visibilidad dentro del gobierno a los indígenas, les regresaran sus tierras y digamos los dignificaran nuevamente. Zedillo se retractó argumentando que otorgar autonomía a las comunidades indígenas implicaba una fragmentación o balcanización del país y la cesión de recursos naturales y petróleo, a pesar de que los acuerdos respetaban el dominio de la nación sobre la riqueza del subsuelo. El senador Eberto Castillo, miembro de la COCOPA,
se molestó mucho por la retractación. López Obrador definió su posición por el subcomandante Marcos. Lo consideraba un hombre inteligente, aunque no comparte del todo su visión política. Piensa que Marcos se equivocó en sus apreciaciones sobre el proceso electoral de 2006, cuando hizo juicios sin sustento, como decir que López Obrador era el huevo de la serpiente, una referencia al fascismo, e insinuar que fomentaba el CEO. Déjenme ver, miren, visibilidad, no hombre, de verdad que son. Yo no sé por qué está haciendo este tipo de cosas TikTok. No le gusta que difundamos este tipo de mensajes y empieza a mandar. Ya mandamos apelación. De todos modos, el live ya no te lo comparten de la misma forma. Pero quédense porque todavía falta más. López Obrador definió su posición sobre el subcomandante Marcos, lo considera un hombre inteligente. Ah, esto ya lo leí. López Obrador nunca respondió a esos ataques y no polemizará con él, ya que no lo consideraba su adversario. Cree que Marcos es un luchador social que ha contribuido al movimiento por la democracia, tal vez sin proponérselo. En 1994, antes de asumir la dirigencia del PRD, López Obrador acompañó a Cuauhtémoc Cárdenas y a Rosario Ibarra a un encuentro con Marcos en Chiapas, en un momento de gran tensión. El propósito era conseguir una tregua para evitar represión. Cárdenas entregó una carta profunda y oportuna sobre la importancia de la paz y el sufrimiento de la violencia. Marcos se convenció y planteó la tregua, logrando detener una confrontación. Sin embargo, Zedillo no supo valorar el diálogo y ordenó la represión en febrero de 1995. Pues vamos a ver el caso Fobaproa, que fue el mayor robo. La ruptura política definitiva con el presidente Ernesto Zedillo se produjo cuando decidió convertir deudas privadas de unos cuantos en deudas públicas mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. A ver, voy a decirle a Elena. Elena dice, ¿te acuerdas que comenté que pasé lo mismo en mi live? Sí, sí, exactamente. Pero en todos, prácticamente en todos está haciendo. Yo no sé por qué TikTok está haciendo esto. López Obrador denunció esta irregularidad en 1997 tras una reunión donde Zedillo le comentó la decisión. Le planteó que no era posible destinar dinero público al rescate de traficantes de influencias y hombres de negocios, cuando México necesitaba caminos, presas, educación pública y salud. Zedillo no compartió su punto de vista y desde ese momento la relación se rompió completamente. López Obrador comenzó a denunciar lo que considera el mayor robo cometido desde la época colonial. Zedillo mintió en su segundo informe de gobierno al asegurar que el rescate costaría 180 millones de pesos, cuando la deuda real, incluyendo capital e intereses, es de alrededor de 3 billones de pesos, más de 20 veces lo informado por el tecnócrata. El caso Fobaproa demostró que la política económica del periodo neoliberal, iniciada con Salinas, tenía como principal lineamiento privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y que el gobierno se había convertido en un comité al servicio de un puñado de especuladores y traficantes de influencia. Un saludo para mi querido Coyote, mi queridísima Azú, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos, Dianita. También por ahí vi que estaba mi queridísima Riz, también le mando un fuerte abrazo. Carlita, qué bueno que nos acompañas, Amix. Y a mi queridísimo Eduardo, Eduardo de la Cruz, con el que ayer hicimos un video bien interesante. Yo creo que ya lo tiene en su TikTok, ojalá y que lo puedan ver, de una megafuga y de cómo casi perdemos la vida con tal de reportarlo. Bueno, sigamos con el caso del Fobaproa. Los bancos privatizados en manos de una camada de banqueros sin experiencia y con dudosa reputación operaron sin supervisión, otorgando créditos por influyentismo. Al estallar la crisis en 1995, Zedillo optó por la simulación y la ilegalidad en lugar de transparentar el quebranto y fincar responsabilidades. Se creó la unidad coordinadora del acuerdo bancario empresarial, que es conocida como la UCAP. Y también se le llamaba el Barzón de los ricos.
aparte de la UCAP, le podían llamar el Barzón de los Ricos, para reestructurar créditos a favor de grandes empresas. Posteriormente se usó el FOBAPROA, un fideicomiso sin facultades legales para comprar carteras chatarras por miles de millones de pesos, a sabiendas de que los créditos no serían recuperados por su origen fraudulento. Los funcionarios del FOBAPROA, con el aval del gobierno federal, suscribieron pagarés a favor de los bancos, lo que fue una flagrante violación a la Constitución, ya que solo el Poder Legislativo puede autorizar endeudamiento público. Un saludo también para mi queridísima Mari, que por aquí también ya la vi. Hubo un cúmulo de irregularidades como la venta de activos a precios irrisorios y la entrega de bienes con avalúos inflados. Un ejemplo fue fue la venta de casas a 3,000 pesos a los hijos de Marta Sagún, esposa de Vicente Fox. Otro caso flagrante fue el rescate carretero, donde se pagó una indemnización totalmente dañina para las finanzas al Grupo Mexicano del Desarrollo de la familia Ballesteros. A pesar de los ilícitos, nunca se castigó a ninguno de los altos funcionarios, como Guillermo Ortiz, quienes contaron con la admiración de la llamada sociedad política, algo que Jesús Silva Gerso ya lamentaba en 1943, que muchos funcionarios hicieran fortuna sin perder la respetabilidad pública. Saludo para mi querida Luna, que también ya anda por acá. La consulta nacional y la traición del PAN. El PRD en 1998, el primer manifiesto a la nación sobre el FOBAPROA. Su propuesta central era realizar auditorías banco por banco y expediente por expediente antes de convertir la deuda pública para depurar la cantidad y fincar responsabilidades. El gobierno negó a dar información pretextando el secreto bancario. Ante esto, el PRD hizo un llamado a la ciudadanía que respondió sorprendentemente compartiendo documentos y testimonios. La publicación en la lista de los beneficiarios del rescate bancario causó un gran revuelo. El gobierno instruyó a Eduardo Burz, dirigente del CCE, para orquestar una campaña mediática contra el PRD. Burz llegó a amenazar con demandar al PRD por difamación, aunque nunca se atrevió porque la información difundida era cierta. El 30 de agosto de 1998, el PRD convocó a una consulta pública nacional sobre el FOBAPROA. En medio de presiones y provocaciones, votaron 3.5 millones de ciudadanos y la mayoría rechazó la propuesta del gobierno de convertir deudas privadas en públicas sin realizar auditorías. El proceso pudo haber tenido un final diferente, pero los delincuentes de cuello blanco contaron con la complicidad de dirigentes del PAN. Vicente Fox, entonces gobernador de Guanajuato, criticó al PRD al exhibir a empresas. Sin embargo, en la presidencia no solo protegió a los saqueadores, sino que las empresas de su familia fueron beneficiadas. Felipe Calderón, presidente del PAN en ese momento, fue un claro simulador. En un debate en radio, Calderón aseguró, nosotros no vamos a aprobar el FOBAPROA. No obstante, mes y medio después, en la madrugada del 12 de diciembre, el FOBAPROA fue aprobado con 325 votos del PRI y del PAN. Esto cimentó una alianza que hoy conocemos como el PREAN. El triunfo en Zacatecas y el poder de la moral. A pesar de las embestidas salinistas y la estrategia del régimen para destruir el PRD para consolidar un bipartidismo en el PAN, el partido logró logros electorales importantes. Ahora sí que vaya la redundancia. A la dedicación y al trabajo con la gente. El PRD fortaleció en las se fortaleció en las elecciones de 1997, reemplazando al PAN como segunda fuerza en la Cámara de Diputados. Un caso emblemático fue la elección de Ricardo Monreal Ávila a la gobernatura de Zacatecas en 1998. Zedillo no quería a Monreal como el candidato del PRI. Cuando Monreal sin partido buscó al PRD, los precandidatos internos declinaron a su favor. El régimen intervino enviándole un expediente contra Monreal señalando supuestos vínculos con el CEO, en lo que era una maniobra para evitar su postulación. Al constatar
que en el expediente no tenía señalamientos sólidos, López Obrador se convenció que si Cedillo estaba tan interesado en que Monreal no fuera postulado, él era el mejor candidato, pues en ocasiones lo malo para ellos es bueno para nosotros. El gobierno federal maniobró para consumar un fraude electoral utilizando programas públicos y publicidad en contra. López Obrador y Monreal descubrieron el operativo de fraude gracias a un simpatizante que grabó las llamadas desde Gobernación, incluyendo conversaciones entre Emilio Gamboa Patrón y Jorge Fernández Méndez. López Obrador habló desde el hotel a Los Pinos con Líbano Sáenz, que era el secretario particular de Cedillo en ese entonces, exigiéndole que garantizara la democracia o haría pública las grabaciones. Ante la insistencia, Sáenz se vio obligado a exclamar: "Ve la televisión, carajo". Poco después, la televisión reportó que Monreal se encontraba en primer lugar por 5 puntos, confirmando un triunfo irreversible. López Obrador concluye que los triunfos del PRD se lograron manteniendo los principios, ejerciendo el contrapoder de la autoridad moral en el Congreso. Esto permitió rechazar la política tradicional y demostrar que la política debe hacerse con el pueblo, no solo con los de arriba. La lucha por el poder no debe ser individualista o por ambiciones sin principios. Finalmente, el dirigente lamentó algunos errores, siendo el más importante su indefinición al final de su gestión. Quiso mantenerse al margen de la elección interna de su sucesor, Jesús Ortega, o contra Amalia García, lo que resultó en un escándalo que perjudicó al partido. En política, la indefinición es funesta. Se debe participar proporcionando reglas claras, aunque sin inclinar la balanza. López Obrador señala que ahora en Morena se utilicen encuestas, celebra que ahora en Morena se utilicen encuestas para elegir candidatos, un método democrático que reduce el riesgo del dedazo o la decisión mafiosa. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de las demandas del pueblo. Y la lucha debe ser por ideales, no por cargos políticos, así es como lo dice el libro. Por eso dice, por eso hay que participar en los comités, exactamente, hay que participar en los comités, hay que ser parte de ellos para democratizar al partido, para que las cosas cambien. Un saludo para mi queridísimo ranchero que anda por acá, le mandamos un fuerte abrazo, ahí nos gusta verlo cuando canta, mi queridísimo Denny, que también por acá anda, le agradezco a todos los que se dieron cita para estar aquí en el en vivo. Y pues voy a subir estos lives a YouTube, a TikTok, para que si quieren ver la repetición, pues mañana van a estar por aquí. Mañana vamos a traer otro capítulo más. En resumen, no es completo, es un resumen. Y pues lo más importante es que pues todos participemos dentro de este movimiento. La indefinición, ojo, gracias, muchísimas gracias, mi queridísima Su. La indefinición es funesta. El no decidirse a participar está mal. Nosotros tenemos que participar. No digo que estés todo el día, no digo que participes en todo, que vayas a todos los eventos, pero yo creo que por lo menos debemos de estar enterados y debemos de participar, pues en lo más que se pueda dentro del partido. Yo eso es lo que les digo porque después nos podemos lamentar de decir, chin, si hubiera participado, hoy la gasolina no estaría más cara, hoy no estaríamos en un sistema de salud privado, en una escuela privada, tendríamos más dinero y no seríamos como Argentina tal vez. En un futuro podremos estar diciendo eso. Así es que, pues cuidemos la democracia porque la democracia es parte de todos nosotros. Pues yo soy Beto Morales, el mapache político. Muchísimas gracias por estar viendo este capítulo. Les mando un fuerte abrazo, mi queridísima Marta, que también anda por acá. Y pues ya saben, yo siempre les digo, tomen agua y sueñen con su crush. Bye, bye.